Sí, recibimos al congresista y al ingeniero Carlos Ceballos, que fue elegido en la lista de Acción Popular representante por Puno. Y ahora tengo entendido que está en Podemos Perú, ¿no? Sí, el día de hoy nos hemos afiliado, sí, el día de hoy nos hemos incluido en la bancada de Podemos Perú. Desde hoy es miembro de la bancada de Podemos Perú. Y ha nacido usted en Puno. Sí. Ha estado vinculado siempre con Juliaca, su madre, creo que era de allá, sí, su padre de Arequipa, ¿no? De Moquegua. Moquegua. Pero nació en Arequipa usted. Sí, yo nací en Arequipa. Nació en Arequipa, pero de padre moqueguano y madre juliaqueña. ¿Cómo reacciona usted y qué informaciones tiene sobre lo que ha sucedido en Puno, sobre todo en la ciudad de su madre Juliaca, que haya llevado a la muerte de tantos peruanos en un solo día, en una sola región? Sí, es lamentable lo que viene sucediendo hoy día en mi región de Puno. Lo que ha sucedido en el aeropuerto, hasta el momento, bueno, certificadas son 9 muertes, se habla de más, hay bastantes heridos. ¿Solo en el aeropuerto de Juliaca? Solo en el aeropuerto de Juliaca. Hay enfrentamientos en Puno también. Ha habido también el día de ayer un niño que por producto de no pasar la ambulancia ha fallecido. Esto no puede estar sucediendo. Yo creo que estos enfrentamientos entre la población, inclusive con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, yo creo que no es bueno, no se debe dar en el país. Yo creo que no hemos debido llegar a estos extremos y gran parte de la culpa tenemos nosotros los políticos, que hemos llevado a estos extremos a la población y lo que tenemos que hacer es atender, pedir que esto se calme, tranquilidad a la población y que no haya más. Algún congresista de Puno, tengo entendido que han manifestado ustedes hoy ante el Palacio de Gobierno, sí. ¿Pero algún congresista puneño ha ido a Puno? Nosotros hemos estado en Puno la semana pasada, pero producto hace 4 o 5 días que el aeropuerto está cerrado de Puno, no se ha podido viajar y aparte de la coyuntura que nos tiene acá en Lima por el tema del pedido de confianza y de investidura al gabinete, nos tiene acá que se va a tocar el día de mañana. Hemos tenido bastante trabajo acá. Ayer he estado movilizándome para poder conseguir un avión que pueda trasladar heridos de bala que tenemos en UCI en este momento en el hospital. Hay 38 heridos. Sí, hay heridos y hay jóvenes que están, la gran mayoría son jóvenes, ¿no? Que están en este momento con un estado crítico y son los que necesitan ser evacuados a Lima porque no tenemos mucha implementación en los hospitales. Motivo de todo lo que ha venido pasando en la región sur, ¿no? Hemos sido olvidados por muchos gobiernos de turno y estas protestas no son de ahora, son de antes que se vienen. Bueno, pero una toma del aeropuerto no habíamos vivido antes. Lo habíamos vivido en Ayacucho, en Huamanga, con un saldo elevado de muertos. 10 muertos hubo ahí, solo en el aeropuerto de Huamanga. ¿Por qué insistir en esa actitud? Que ya no es una manifestación, es un delito, porque un aeropuerto por definición es una zona protegida, ¿no? Sí. ¿Qué ha podido motivar a una manifestación de protesta para desembocar en algo en donde se podía presumir que iba a terminar tan mal como pasó en Huamanga? ¿Qué es lo que se dice? Que la gente nos dice a nosotros porque preguntamos, no nos escuchan. Congresistas no nos escuchan y tenemos que tomar esas medidas extremas para poder ser escuchados, pero no al vandalismo, eso nosotros estamos en contra. Hay gente infiltrada, también nos indican, jóvenes que no se han aparecido, que también son los asusadores dentro de las marchas. ¿Quiénes son? Porque ustedes se conocen en Juliaca. Claro que sí. Se conoce a los que vienen de fuera y de dónde vienen, con qué auto y con qué compañía. Hemos pedido a los dirigentes que identifiquen, que tomen fotografías e inmediatamente que denuncien, porque eso hace que las protestas sanas se vuelvan en protestas criminalizadas. Y esto no puede continuar así. Por eso es que es importante que la presidenta ahora pueda convocar una comisión de alto nivel con las representaciones de Puno, sus autoridades, gobernador regional, alcaldes, nosotros como congresistas, y ver la mejor solución. Necesitamos en este momento dialogar, esa es la palabra. Hay una agenda, ¿no?, que se pide la renuncia de la ministra, perdón, de los ministros y también de la presidenta, pero esto tiene que decirlo ella directamente, no buscar de repente algún lenguaje que no sea el adecuado para llegar a la población. Es una agenda que no se puede satisfacer porque es una voluntad de imponer un criterio político estrecho con consecuencias que no sabemos cuáles son. No es porque se vaya la señora Boluarte que estamos seguros de que las cosas vayan a mejorar. Es decir, no tiene que ver una manifestación con un reclamo político de ese tipo, ¿no? ¿Qué pensaría usted si en plena plaza de Juliaca dice, si se va Pedro Castillo me voy con él?
propias palabras de la señora Dina Boluarte. La gente lo toma así y dice, bueno, también que se vaya, que convoquen a nuevas elecciones, que se vaya el Congreso, porque este Congreso nunca estuvo. Pues, hacemos la mea culpa, ¿no? Pero eso es lo que ha sucedido. Hay un adelanto de las elecciones. Por otra parte, la señora Boluarte ha explicado que ella dijo eso hace un año, cuando había una oposición política sin argumentos en ese momento contundentes contra Castillo. Pero es muy diferente a lo que ha pasado ahora, que no solamente hay todos los indicios gravísimos de corrupción, sino un golpe de Estado. Y eso cambia naturalmente completamente todo, de manera que es fácil comprender por qué la señora Boluarte ha cambiado de actitud también. Pero yo no creo que la señora Dina Boluarte debió juramentar hasta el 2026. Yo creo que fue un grave error y ella misma se da cuenta. Por eso es que solicita el adelanto de elecciones al Congreso de la República. Eso, ahora ¿no? Por eso hay errores que a veces en la política nos cuestan, pero sobre todo nosotros los políticos conllevamos estas situaciones. Yo creo que hay que hacer un mea culpa por todo lado. Y si una renuncia va a calmar eso, debería darse. Es que no es seguro, pues señor, porque es desconocer la legitimidad constitucional que está ahí, ella, y si sale, vamos a tener un desequilibrio en la representación del poder, es evidente, porque tendríamos como presidente al señor Williams, que no ha sido elegido para gobernar, y la consecuencia sería esa. Yo no sé si alguien puede desear eso. No, el tema está nada más que acá debe haber voluntad política, Fernando. ¿Por qué? Porque se hizo el 2001. Y en el 2001 dio un paso y se eligió un nuevo Congreso, un nuevo presidente y continuó el gobierno. Pero necesitamos nosotros que esa voluntad política se dé. Se dieron un plazo de 12 meses para que haya una transición ordenada, ¿no? Bueno, yo he hecho el seguimiento y he presentado un proyecto de ley al respecto. He analizado, son 135 días y he presentado el mismo planteamiento del 2001 para adelantar las elecciones. Desde la convocatoria hasta la 19 de noviembre del 2000. 270 meses. No, en ese momento le digo, cuando hay voluntad política se puede. 19 de noviembre del 2000 y las elecciones se llevaron el 3 de abril del 2021. 2001, perdón. Sí. Ahora, ¿a usted le parece que podemos ir a elecciones con esa precipitación ahora? Yo creo que... ¿Eso le conviene a quién? Más de 40 muertos. 40 muertos nos está costando esto. No podemos continuar desangrando al país. ¿Cuál es la solución? El desprendimiento político. Si yo estoy ocasionando esto, agarro y digo, bueno, me doy un paso al costado. Porque no podemos continuar en esto, Fernando. Esto nos está trayendo mucho dolor. En el caso de Puno, se ha hablado mucho sobre el contrabando y sobre la minería ilegal en Puno, y hay también problemas de tráfico de tierras en Puno, ¿no? ¿Qué rol tienen esas actividades económicas ilegales en la infiltración, como usted ha dicho, de algunas personas que terminan por imponer agendas y prácticas en las marchas que llevan a la violencia? Mire, dentro de lo que son estos sectores que bien están siendo identificados, hay motivaciones y están de repente detrás de estas marchas, pero también hay motivaciones inclusive de exautoridades que hoy quieren volver y quieren llegar al Congreso de la República, inclusive exalcaldes que hoy quieren entrar al Congreso de la República para que piensen que es un refugio de corrupción en el Congreso de la República. Y eso no podemos permitir. Por eso, en estas reformas que se hagan, si se logran hacer, tenemos que ser claros en los aspectos. ¿Cómo se van a hacer reformas si usted quiere que las elecciones sean en 130 días? Por eso le digo. Eso es para no hacer reformas, actuar con precipitación. Estando en este Congreso de la República y conociendo al Congreso, no nos ponemos de acuerdo en algo. Imagínese, hasta nos llegamos a faltar el respeto. ¿Usted cree que se va a hacer alguna reforma, inclusive en el plazo hasta el 2024? Yo se lo aseguro que no se va a hacer, porque yo conozco en el Congreso que estoy. Entonces yo mismo por eso pido el adelanto, porque estamos dilatando mucho el tiempo. Seamos claros y sinceros. Acá se quiere primero ir por la bicameralidad. Yo creo que no ese es el punto. El punto es el 117. Es un artículo importante para que los presidentes que lleguen ya no sigan entrando pues, al poder a hacer lo que les da la gana y sobre todo estar en temas de corrupción. Eso ya no podemos permitir. Necesitamos también que el cargo de congresista sea renunciable para que de esa manera nuestra población nos pueda quitar la confianza en algún momento para ver si este congresista es lobista, este congresista no trabaja, es coimero, que nos pida la renuncia y sea fácil de poder irse. Si uno quiere irse, se va pues porque no está cumpliendo su función. Entonces hay varias cosas que necesita esta ¿Usted cree que la fecha que se ha adoptado para las elecciones adelantadas en abril del 24 se va a ratificar en la próxima legislatura? Esperemos. Pero ¿qué es lo que cree usted? ¿Qué es lo que ha escuchado? ¿Qué es lo que su olfato y su conocimiento de sus colegas parlamentarios le hacen pensar o temer? Bueno, a mí me hace temer de que posiblemente eso no se dé.
Por eso es que nosotros, con la renuncia de la señora Boluarte, esto llegaría mucho más pronto, ¿no? La salida de los dos poderes mucho más pronto. Y eso es lo que se está pidiendo. Por eso hay cierta duda de la población de mi región de que las leyes, las reformas políticas sean beneficiarias solamente para el grupo que hoy tiene la mayoría en el Congreso y no sea pues beneficiosa para toda la población, que es lo que están buscando. Ahora, usted mismo entró con Acción Popular y renunció a esa bancada. Así es. Está en Podemos desde hoy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó y cómo analiza el desempeño de esa bancada, sobre todo a propósito del grupo llamado Los Niños? Acción Popular, yo como decía, lo ingresé, yo tengo 26 o tuve 26 años de afiliado en el Partido Acción Popular. Me ha dolido mucho tomar esa decisión en su momento. Yo me fui porque los intereses que yo perseguía no eran los mismos que perseguían algunos congresistas de mi bancada. Y como también que yo era vocero en ese momento, no tuve el apoyo ni pude trabajar tranquilamente. Yo cuando estorbo o siento que también no encajo en grupo... reprochan haber sido castillista, ¿no? Jamás, no he sido castillista, porque yo he seguido siempre los lineamientos de Fernando Belaúnde Terry. ¿Cuál es en este caso? ¿Cuál es que lo haya llevado a entrar en conflicto con sus compañeros de bancada? Y una persona que apoya siempre la gobernabilidad. No podemos buscar a 3 meses de haber ingresado a la vacancia de un presidente de la República. Estamos viniendo de 5 presidentes anteriores en 5 o 6 años y continuar en el mismo círculo vicioso. O sea, ahí tenemos que terminar esto. 3 congresos, 6 presidentes. ¿Cómo nos miran a nivel internacional? ¿Qué es lo que se está viendo? La inestabilidad política del país, que tiene que cambiar. Y tiene que hacerlo, pues, de repente un Congreso nuevo, con experiencia. Este Congreso puede ser que tenga calidad en muchos congresistas, pero nos ha faltado experiencia. Casi 121 congresistas nuevos, y solo nuevos, y 9 que repetían nuevamente. Pero algunas cosas sí parece que se han hecho con mucha habilidad. Por ejemplo, dar facilidades complementarias a los mineros ilegales. Mire, el tema son 2 cosas, minería ilegal y minería informal. Sí. ¿No? Hay 2 cosas muy diferentes. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es buscar la formalidad. Si no apostamos por la formalización del sector minero, del sector turismo, vamos a continuar en lo mismo de siempre. 70% en promedio del país, informal. ¿Cuándo nosotros vamos a dejar de seguir subvencionando al país? Cuando podemos empezar a formalizarlos y poder identificar a esa persona que le está haciendo daño a la naturaleza, sobre todo. Esa minería ilegal o esa minería informal. Eso que sucede, tenemos ¿no? que identificarlos cuando los tenemos formales. Sucede, sí. Pero si nosotros toda la vida vamos a criminalizarlos y vamos a buscar otra situación, nunca vamos a apostar por tener una pequeña minería, una minería artesanal formal y que esté tributando a su Estado. ¿Usted ha decidido su voto para mañana cuando el primer ministro pida la confianza de la representación nacional? Sí, efectivamente. Hoy día he tomado la decisión ya de votar en contra de la cuestión de confianza el día de mañana, de la investidura del gabinete, por un tema simple. El Premier ha sido ministro de Defensa. Hoy tiene una mochila muy pesada, que son las muertes que han ocurrido en diferentes regiones. Desde el momento no se ha dicho absolutamente nada, el señor no ha hablado al respecto de estas muertes, se ha hablado, más hoy día se suman, sí, pero no hay las investigaciones. ¿Cuál es el procedimiento? Están en curso las investigaciones fiscales, pero ¿no? ¿cuál es el mea culpa del ministro? ¿Cuál es el mea culpa? No olvidemos que él fue ministro ya en anteriores periodos. Sí. Entonces hay que verificar también qué hizo cuando fue ministro de Defensa, cómo se comportó, por qué salió. ¿Por qué tuvo que renunciar? Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta acá. No se trata solamente estamos hablando de un premier que va a representar a la presidenta de la República en la parte ejecutiva. Entonces, ahí tenemos que nosotros ser bien claros en lo que queremos como premier. Yo creo que la población misma va a ver un mensaje claro si es que el premier empieza él mismo a poner de repente esa postura que tiene hoy y decir que se investigue, dejo el cargo y me retiro. Ese es lo mejor. Si se retiran los que la presidenta y el primer ministro, el señor Williams tomaría la presidencia, no estamos seguros de que esto vaya a más estabilidad, no hay ninguna garantía. Puede haber mucha indignación de que alguien de un partido que no ganó las elecciones asuma la presidencia, ¿no? Yo creo que todo se trata de voluntad política acá, de hacer las cosas bien. Yo creo que el Congreso también puede tomar a muchos congresistas que hoy tienen la posibilidad de llegar. Si se da el caso, se tendría... Por disposición del Pleno del Congreso se podría elegir un nuevo presidente del Congreso que asuma la responsabilidad para que nos lleve y nos conduzca a esa transición que el pueblo tanto le quiere para que nos vayamos los dos poderes. En todo caso, cuando prestó juramento, Williams dijo claramente que él no entendía las cosas así, que él sería el presidente del Congreso durante el tiempo que ha partido un año, ¿no? Bueno, por otra parte, se ha tomado la decisión hoy de no permitir el ingreso al país del expresidente boliviano Evo Morales.
¿Qué opina usted de eso? Yo creo que si el señor Evo Morales viene a contribuir, bienvenido, pero si viene a azuzar, si viene a traer otro tipo de políticas que no van acorde a lo nuestro, yo creo que me parece que su entrada al país es indeseable. Porque él es un ciudadano. Sí, no estamos rompiendo relaciones con el país de Bolivia, sí. pero él es un ciudadano. Entonces tiene que venir a casa a respetar lo que en nuestro país pues tiene como normatividad. Ya, usted ha respondido bajo condicional, pero ¿qué es lo que sabe de lo que ha hecho en su región, en la que usted representa, Puno, Evo Morales y las otras personas de su entorno y de su gobierno? Porque han habido algunos exministros con él, ¿no? El ex canciller y el ex viceministro de la descolonización. Inclusive hablamos de la propia presidenta de la República, que hablaba muy bien de Evo Morales en su momento, no olvidemos. Entonces, acá lo que se tiene que ver es que se está sancionando a la persona que ha venido y que no está cumpliendo las normas de conducta y que nuestro país requiere. Se está acusándolo de azuzar, pero dentro también debe haber una investigación. ¿Cuáles son esas políticas que él trae para querer un poco desestabilizar el orden constitucional? Entonces, eso no podemos permitir. Ahora, nosotros defendemos la soberanía y como todo puneño que soy, y yo creo que es todos casi, defendemos y somos peruanos y tenemos que defender la soberanía. En Puno, palabras finales, congresista. Sí, el día de ayer estuvimos consiguiendo con el apoyo del Ministerio de Salud este avión. Gracias a Dios es una buena noticia para nosotros que se hayan acudido tanto a los policías como a las personas civiles que han sufrido daños en su integridad. Esperemos que esto cambie. Pido tranquilidad a mi pueblo de Juliaca, a mi región de Puno. Si vamos a salir a una protesta de manera pacífica, no caigamos en provocación y a las fuerzas del orden no utilizar el armamento de manera desmedida, helicópteros lanzando bombas lacrimógenas, disparos desde el helicóptero, yo creo que esa no es la mejor forma. Hemos hecho saber esto a los ministros correspondientes para que se tomen cartas en el asunto. Muchas gracias. Carlos Ceballos, congresista de Podemos Perú, muchas gracias por estar acá y por habernos dado su punto de vista de lo que está pasando en su región.